Bueno, el video de hoy es pesado, es un video con contenido que afecta directamente a los intereses de cada uno de los argentinos. Y entonces, no es una novedad, yo no les traigo ninguna novedad, o sea, no les traigo ninguna albricia nueva que ustedes no conozcan, pero es bueno que lo sepan en el continente, porque la relación nuestra con el continente afortunadamente es bastante sólida. Y entonces, acorde con lo que ha sucedido en Argentina, tiene naturales consecuencias de lo que ha venido sucediendo por largo tiempo en todo el continente y en todos los países y que ha afectado a toda la población. Entonces es necesario que se vayan en las posibilidades de las oportunidades que se presenten, no digamos aclarando ni digamos que vamos a traer las verdades reveladas, sino que se vaya comentando cómo han sucedido las cosas. Y claro, en el 2018, el gobierno argentino de Mauricio Macri, contrario al peronismo, representando la extrema derecha oligárquica del país, recibió un empréstito por 57.000 millones de dólares autorizados por el Fondo Monetario Internacional. Y en ese momento, la Argentina ya era un país quebrado económicamente y ese crédito no otorgado jamás en la historia del Fondo Monetario a ningún país en el mundo era excesivo e inexplicable. O sea, 57.000 millones de los cuales le fueron entregados a Macri para su especulación financiera y fuga de capitales, 44.000 millones. Entonces, es un acontecimiento que tiene una ramificación, ya no es política, ni tampoco económica. Es un delito, es un atraco, es un robo, es un acto de corrupción a nivel internacional por las instituciones financieras del mundo, tan patronariamente intocables, y específicamente en el Fondo Monetario Internacional, o sea, la banca internacional en todos los órdenes, que son los que manejan los recursos del Fondo Monetario. Entonces, todo eso es lo nuestro hoy para, no sé si será explicarte, o comentarte, o traerte como una novedad para mucha gente que no conoce los entretelones. Y nosotros, desde el pueblo, como siempre lo venimos repitiendo, tratamos de poner en contexto una realidad que nos afecta. O sea, el producto de la gran pobreza y marginación social de todo el continente tiene un nombre y apellido. Pero eso no conforma a nadie ni resuelve ningún problema. Mientras tanto, seguimos sembrando, colaborando, tratando de conversar y explicando. Y hoy es una más de esta cadena interminable de lucha que hemos venido decididamente enfrentando los más modestos, la gente de pueblo, que no tiene ningún nombramiento ni percibe ningún beneficio. Así que vamos a conversar, vamos a trabajar. Y claro, este hecho aberrante se inscribe en uno más de los cientos de hechos aberrantes que se han ocasionado en contra de nuestros países de Latinoamérica. Agresiones que han sido determinantes para enterrarlos en la pobreza, en la marginación social, en el delito generalizado, en la corrupción, en el robo, en el narcotráfico, en la llegada de individuos y personajes inexplicables, en gobernantes que nunca pudieron haber sido aprobados por la democracia, por la honestidad de los pueblos que trabajan y producen la riqueza a partir de sus grandes esfuerzos. Entonces, estamos inscribiendo el relato en algo que es un delito consumado públicamente en nombre de la libertad y la democracia. Entonces,
es bueno que se sepa y que se analicen las causas. Pero es claro que quizá para la realidad sea muy poco lo que podemos aportar nosotros desde este espacio. Solamente traer información a la gente desprevenida, a la gente que no tiene información, y a mucha gente que participa activamente en tratar de buscar orientación y que le explique por qué suceden tantas cosas inconfesables alrededor nuestro, en nuestros países, en nuestros gobiernos, en nuestras instituciones, con los hombres que debieran conducir los destinos de nuestros países para que representen la solución de la gran problemática social, cultural, en fin, de las pandemias, los acechos de enfermedades, en fin, esa lucha cotidiana de la desvalorización de los valores en todos los órdenes a nivel mundial. Y claro, lo nuestro no pretende marcar un sendero, ni mucho menos suponer que traemos las verdades reveladas. Nosotros somos solamente los que hemos sufrido las consecuencias, nuestros pueblos. Yo ya estoy de salida, pero veo que dejo una cantidad de problemas que no se han podido resolver, pero no han sido porque nuestras incapacidades han sido las responsables, sino porque las agresiones que hemos soportado, y agresiones de instituciones que aparentemente serían insospechadas, insospechables, pero son instituciones de gobiernos oficiales, o por lo menos de las grandes potencias, porque el Fondo Monetario Internacional es una institución creada por las grandes potencias económicas del mundo. Y se supone que esas grandes potencias del mundo no van a cimentar su subsistencia expoliando a los pobres marginados del mundo. Entonces, por eso es la pregunta. Todas las cosas que hay que hacer para hacer un buen video, ¿no? Y para, sobre todo, explicar cosas que muchas veces todavía carecen de explicación. Pero no nos abordemos del tema, porque el tema duele por muchos lados y por las razones y las causas que se desconocen muchas, y que forman parte de una gran trampa a nivel mundial, trampa del poder financiero, que ha sometido a nuestros países por cientos de años, no es de ahora. Entonces, es bueno por lo menos intentar develar no el misterio, sino develar la realidad. Mauricio Macri, expresidente de Argentina, forma parte de la llamada delincuencia de cuello blanco, de esos personeros que provienen de familias que es inexplicable la fortuna que tienen. El padre de Mauricio Macri llegó en la década del 40 a la Argentina siendo un albañil, o sea, y se convirtió en un poderoso multimillonario, y él ha sido el heredero, uno de los herederos principales de su gran fortuna. El padre de Mauricio Macri hizo grandes negociaciones, grandes negocios con todas las dictaduras militares que asesinaron a miles de argentinos. O sea, no es una casualidad que se le considere, que se le enumere con el calificativo que se le da. Incluso te voy a explicar algo que a lo mejor muchos de ustedes no conocen. Mauricio Macri fue el enviado mensajero de su padre a negociar un negocio que estaban realizando Franco Macri con Donald Trump en un gran desarrollo inmobiliario que iban a hacer en Manhattan, y que la Argentina, o sea, los capitales argentinos que estaban direccionados legalmente por Franco Macri, iban a hacer una inversión multimillonaria para desarrollar una zona del puerto de Manhattan, y entonces se intervinieron millones de dólares. Por eso,
cuando el viejo Macri se siente acosado, o quién sabe cuáles razones fueron desplazados de ese negocio, asume la responsabilidad un joven de 20 y tantos años, que es Mauricio Macri, y se hace muy amigo de Trump. De ahí nace la relación con él. Por eso es inexplicable que un país, Argentina, quebrado económicamente, como estaba en el 2018, cuando ya lo había saqueado ese grupo que ingresó al gobierno después del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tiene tanta relación con su antiguo amigo que le otorga esa prebenda increíble de un crédito, de hace otorgar, mejor dicho, a través del Fondo Monetario Internacional, un crédito que nunca debió haberse ejecutado en el fondo, que le otorgaron 57.000 millones de dólares para sostener la economía argentina como un enclave en el sur del continente para que no avanzaran las fuerzas comunistas, las de siempre, la historia es siempre la misma. Entonces, ahí está la relación de esta deuda infernal que hoy la Argentina está acorralada con una deuda que tiene vencimientos ahora en 2 o 3 meses, por no sé cuántos millones de dólares, y que es una deuda contraída por el gobierno de Macri de 44.000 millones, no le dieron más. Ahora, el problema eso sería una cosa que pudiera ser explicable, si hubiera razones para explicarlo, pero no se sabe dónde está ese dinero ni qué se hizo con ese dinero. Lo único que se sabe es que fue fugado totalmente ese dinero y que no se sabe en qué se utilizó. Ese es el problema. Afortunadamente, el actual gobierno argentino, en una actitud que realmente es encomiable y que suponemos que la que realmente sostiene esta decisión con firmeza es Cristina Kirchner, que es la que puso al señor Alberto Fernández en el gobierno. Pero bueno, sea como fuere, nosotros consideramos que la actitud del gobierno es muy concreta y positiva, el negarse a pagar a lo tonto una deuda que evidentemente es realmente un atraco contra el país. Entonces, el hecho de que ahora se esté investigando primero y negociando a alto nivel con el fondo, significa que ha sido una agresión la que ha causado la gran desgracia que naturalmente nos azota a toda en Latinoamérica. Es decir, ha sido una más. Entonces, todo esto a nosotros nos sirve como información para... No vamos a transformar nada porque nosotros no tenemos ninguna fuerza con nuestra presencia y sobre todo no somos tenidos en cuenta porque se sabe que somos inquisidores, o sea que averiguamos por qué suceden las cosas y muchos políticos tienen miedo de enfrentarse con nosotros por la sencilla y ingenua verdad de que nosotros no tenemos compromisos con nadie y vamos a hacer preguntas que indefectiblemente en algún lugar los van a incomodar. Por eso no tenemos nosotros acercamiento con muchos gobiernos que realmente muchos youtubers pudieran hacerlo. Y mucho menos que nosotros pudiéramos convertirnos en colaboradores de nadie porque no somos confiables. O sea, vamos a ir en busca de la verdad por encima de todos los intereses. Entonces eso es muy importante conocerlo. Por lo tanto, toda esta clase de entuertos, que son muchos y muy variados, son los que nosotros tenemos que tratar de poner en claro, tratar de ponerlos en orden, en ordenamiento. Sí, sucedió toda la desgracia que ha sucedido, pero en vistas al futuro tenemos que llegar a acuerdos, porque no vamos a pelear intensamente en ningún tribunal porque no vamos a ganar ninguna posición. O sea, los tribunales del mundo están en las manos del opresor, del que realiza el daño, no están en las manos de los afectados. Todos los tribunales del mundo defienden siempre al poderoso. O sea que nosotros si intentásemos lograr una controversia que esté efectiva frente a un tribunal, no tenemos posibilidades. Y además el tiempo
nos corre con su premura, o sea, tenemos necesidad de resolver problemas para enfrentar la nueva etapa que ya está en las puertas, ya se viene, que es el continentalismo. Y Estados Unidos todavía no tiene conciencia de la importancia que tiene la palabra continentalismo, porque ellos todavía siguen suponiendo que su poder es omnímodo y que los tiempos no van a traer grandes cambios como ya están asomándose de la mano de China y de Rusia. O sea, estamos, y no digamos India, que no se sabe qué tiene porque es un misterio. Pero bueno, entonces el futuro nuestro, o sea, nuestro posicionamiento, lo que nosotros podamos hacer es direccionar las inquietudes y buscar soluciones, o sea, buscar alternativas a la realidad. ¿Cómo hacemos para resurgir? O sea, por ejemplo, descubriendo esto, ya están los tribunales el tema de Macri ahora, ya se está tratando con el fondo directamente diciendo que esto fue un robo, o sea que ya no pueden negarlo porque la Christine Lagarde esa fue desviada del fondo y han sido corridos los primeros ejecutivos que fueron los que realizaron esa operación. O sea que la Georgina o Christine Baviera o algo así que está ahora en el fondo, pues pareciera que tiene necesidad de negociar. Y ahí es cuando nosotros tenemos que aprovechar la coyuntura y bregar para que lo que nosotros sostenemos y que creemos que puede ser una de las alternativas válidas, avance. ¿Y qué lograríamos, por ejemplo, llegando a un acuerdo con el fondo? Y que no, en primer lugar, que no impriman tasas sobrehumanas que fueran impagables, en primer lugar. En segundo lugar, que se consiga el gran propósito que se requiere para cualquier iniciativa, que es una moratoria. Una moratoria, hablan de una moratoria de 10 años, otros hablan de una moratoria de 15 años. Lo ideal sería hacer una negociación adulta y lograr una moratoria por 20 años para despegar económicamente todos nuestros países. O sea, no que sea una moratoria para la Argentina solamente, sino que sea una moratoria por 20 años para que realmente la Argentina y todo el continente marche hacia el continentalismo, que va a ser el sostén indefectible del futuro de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va decreciendo en su poderío y la única forma de asignatura que le queda para fortalecer sus vínculos y sobrevivir el empellón que se viene con la ciencia y la nueva tecnología es consolidando el continente. Y para eso hay que empezar a negociar desde ahora, y es lo que nosotros estamos proponiendo. Difícil la tarea, incomprensible para mucha gente, pero ese es el camino que tendremos que transitar indefectiblemente. Por todo lo conversado aquí, nuestro propósito consistiría en que las causas judiciales contra los implicados en el tema en el latrocinio sigan las causas judiciales en su vía natural normal y que se active realmente castigar a los culpables, porque no es nada simple. Eso por primer lugar, con lo cual el señor Macri y toda su pandilla tendrían que responder ante la ley. Supuestamente, si el gobierno actual de Argentina, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el supremo podio del poder, realmente hace lo que debieran y tienen la obligación de hacer, la defensa de los intereses de la nación argentina. Eso es por un lado. Por el otro lado, la buena negociación llegando al fondo, una buena negociación con una moratoria por un tiempo determinado y que no se disparen los intereses como quieren aplicarlo, nos permitiría a nosotros iniciar una nueva etapa, nos permitiría a nosotros iniciar un nuevo tránsito hacia la elaboración de un proyecto de país acorde con las necesidades y en preparación para ya dedicarse a un planeamiento sobre todo lo que necesitamos y requiere el país. Entonces, no es fácil eso.
porque estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de la organización de un país, estamos hablando de que intervengan todas las fuerzas vivas del país, o sea, que intervengan los políticos, los intelectuales, los jueces fiscales, la parte financiera, la parte empresarial, en fin, la parte sindical. O sea, habría que convocar a todos en un gran encuentro nacional. Y la Argentina no está preparada para eso. Eso es otra tarea ciclópea que habría que empezar a hacer ya. Pero hablando y explicando las cosas es como se arriba a, si no soluciones, por lo menos a encuentros, que es lo primero a una posible solución futura. Claro, todo esto consistiría en el ideal a lograr. Yo creo que a lo mejor si persistimos en la lucha, si toda la gente que tiene voz y posibilidades de hacerse oír se encamina en la misma dirección, pudiéramos lograr lo posible. Y lograr lo posible ya sería un gran adelanto, porque estaríamos construyendo las soluciones locales en nuestros países y ya en los contactos internacionales a nivel continente, que es la tarea nuestra que tenemos que hacer previo al gran continentalismo del futuro. O sea, no es que vamos a hacer el continentalismo de la noche a la mañana, es una tarea esa, lograr la unidad continental con el imperio que en este momento ni siquiera nos mira, mucho menos oye. El único que están mirando y oyendo ahora, afortunadamente, es a Andrés Manuel López Obrador. Pero es un puntal de hierro para nosotros, puntal de fierro que nosotros tenemos que sostener contra viento y marea. Y al mismo tiempo ir despertando conciencias en nuestro continente, sobre todo en nuestros países, en la nueva corriente política que tiene que aparecer ya. O sea, nosotros no tenemos aparentemente dirigentes preparados con este concepto del continentalismo. O sea, los vemos en la vaguedad de la pequeñez, de las tonterías pueblerinas, cosas intrascendentes. Pero por eso es nuestro trabajo, nuestra tarea. En fin, y como ustedes lo saben, estamos trabajando todo en esto. O sea, no es que esté yo que estoy el lenguaraz, sino que ustedes son los que tienen que hacer el resto. Y los veo con muy pocos recursos, ustedes que me estén acompañando. O sea, están muy tranquilones, esperando la noticia, esperando el video. Acá hay que ponerse a funcionar, compañeros. Porque el destino del futuro de nuestro continente depende no de la casualidad y de la fortuita alumbramiento de la providencia, dependerá de nosotros y de nuestra tarea y de nuestro trabajo. Yo ya estoy de salida, o sea, me gustaría tener 20 años menos, pero no puedo tener el reloj del tiempo. En fin, quería dejarte este mensaje porque creo que es muy importante, dado la importancia que tienen ustedes. Es importante por la importancia que ustedes tienen. No es que el mensaje sea importante. Se hace importante el mensaje cuando toma cuerpo en ustedes, que son los que realmente van a tener las soluciones seguramente. Mañana nos volvemos a ver. ¿Qué te parece?